de gente que no tiene mayor grado de cultura y alfabetismo. Síganme ustedes, vamos a meternos en esta base militar para sacar las ánforas y hacer la consulta, y de manera irresponsable arrear a un montón de gente para hacerlo. ¿Usted cree que esa es la actitud responsable de un presidente? ¿Sabe qué es el problema? El problema es cuando uno caen calificativos a los pueblos. Los pueblos son inteligentes. Yo nunca comparto eso que hablan de los analfabetos, de los ignorantes, por muy analfabetos. Usted entonces no ha visto lo que pasó, o sea, usted está ciego, no vio lo que pasó en Honduras. ¿Usted cree que es la altura de un presidente? Pero escúcheme, Ricardo, escúcheme. ¿Usted cree que le corresponde a un presidente arrear como si fueran animales a la gente, arriesgar la vida de ellos, enfrentarse a una tropa, meterse en una base militar? Es legítimo lo que está diciendo el invitado, que es lo que pasa, Ricardo, que ese presidente no, pero vamos a ponérselo para que el público entienda qué fue lo que pasó. El presidente Zelaya, al ver que los militares no le hacían caso en ir a buscar las urnas que estaban en una base militar, porque como ustedes saben, él quería hacer esta consulta el domingo, al ver que los militares no le hacían caso de ir a arriar o ir a cargar las boletas y las urnas, él le pide al pueblo, el presidente le pide al pueblo que lo ayude para que vayan a la base militar, se metan y saquen las urnas. Eso es responsable la de un jefe de Estado. Es que ha habido hay una lucha de poder interna en Honduras. Hay una política de derecha que se ocurrido a morir. Y esta es la reacción. Lo mismo que ocurrió en Venezuela en el 2000. Ha ocurrido lo mismo que ocurrió en Venezuela, y si no es por ese pueblo del que usted habla, que lo califica de analfabeta, de ignorante y todos esos peyorativos que usted utiliza, si no es por ese pueblo que salió a las calles, el presidente Chávez no estuviera ahorita en el poder. El 40% de la población es analfabeta, y eso es por culpa del presidente que usted eligió. Vamos a no hablar de Venezuela, hay que darle oportunidad al pueblo a que se exprese. Una pregunta: ¿por qué el miedo de que el pueblo se expresara el domingo? ¿Por qué hacen esta jugada para sabotear las elecciones? ¿Por qué no dejaron que el pueblo el domingo hubiera expresado lo que quería y el día lunes estuviéramos con un no o un sí, como ha ocurrido en Bolivia, como ha ocurrido en Ecuador, como ha ocurrido en El Salvador, como ha ocurrido en Venezuela, como ha ocurrido en todos los pueblos de América Latina? En esos países que usted manifiesta, Ricardo, tiene que intervenir. Mi querido Ricardo, camarada Ricardo, en los países que usted está mencionando se ha respetado los procedimientos que especifican cómo hacer un referéndum. El señor Zelaya simplemente hizo papel higiénico con la Constitución y dijo: yo hago mi consulta y me defeco en la Constitución. Eso fue lo que dijo. La consulta no era vinculante. Que vamos a volver a poner esto en contexto. Lo que ocurre es que el presidente Zelaya quiere ir por arriba de los otros poderes. Ese es el origen de todo eso, por supuesto. Ahora estamos en otro punto. El punto es cómo se consigue un desenlace lo menos infeliz posible. Lo menos infeliz posible. Es decir, el regreso del señor Zelaya a Honduras para hacer lo que le impidió hacer el Congreso y lo que le impidió hacer, eso sería un disparate. Es decir, hay que buscar una solución intermedia, y esa solución intermedia solo se puede... ¿Quién la tiene? Si sabemos que la OEA y la ONU para eso existen los mecanismos. No, pero esos mecanismos no funcionan. ¿Estás de acuerdo que tiene que volver a Honduras? Es posible que tenga que volver, pero tiene que volver con una fórmula, con un acuerdo, y tiene que volver respetando la ley. Lo que no puede volver que venga con un mandato de detención de un juez hondureño que le diga: venga usted a responder por los delitos que se le imputan y que sea juzgado. Así no va a volver. Bueno, no está volvió Fujimori a Perú y ahí está preso. ¿Y está preso? Hace 4 días Fidel Castro le dijo a Zelaya que él necesitaba más de 4 años para cumplir sus planes de gobierno. Entonces, de cierta manera, también La Habana, al igual que Chávez, está detrás de esta idea. Claro, además, pues, sí, de acuerdo con Castro, hace falta por lo menos 50, y de ahí en adelante. Es decir, la recomendación de esta gente es el caudillo eterno, es la fórmula del socialismo del siglo XXI, que es la desaparición de la democracia como la conocemos y de la... ¿Qué pasa si el 40% de la población vota por él? Que no puede hacerlo porque no hay reelección. Pues si la gente dijera: sí, queremos un proyecto de 20 años. ¿Quiénes somos nosotros para descalificar la voluntad popular finalmente? No, yo creo que sí, porque si la voluntad popular es, por ejemplo, ponerle un velo a las mujeres y perseguir a los homosexuales, yo creo que sí tenemos el derecho a decir que eso no se puede hacer. Es decir, yo creo que hay unos límites a la democracia. La democracia de la que hablan que solo entonces pueden participar la gente profesional, los educados. O sea, ese por supuesto que no. La democracia es la que puede participar todo el mundo. No puede participar, no tiene derecho a expresarse. Claro que tienen derecho a expresarse. Y yo creo que ese es el miedo al final del día que tienen, de que la gente pobre, la gente que ustedes califican de ignorante y analfabeta, pueda expresarse y pueda decidir el futuro de su país. Gracias. Y al regresar, el hombre a quien Chávez señala como el organizador del frustrado intento de magnicidio en su contra. Lo tenemos aquí en el estudio. Y más...
Es la misma campaña que tienen en Venezuela. El culpable de que te haya pasado esto es Chávez. El culpable de esto es Chávez. Para justificar luego el magnicidio. Es decir, es una preparación psicológica, ¿no? Que vino avanzando para justificar la agresión y el golpe de Estado en Honduras. Entonces ahí hay un culpable. La media, los medios de la burguesía. Y ese es uno de los grandes temas para debatir hoy en el mundo. Sí. Vamos a permitir que los medios de comunicación de masa sigan en manos de factores golpistas. Y yo soy uno de esos medios de comunicación que hago que el magnicidio se promueva en la América Latina, específicamente en contra del presidente Chávez. Y usted, mi querido señor Thorne Halverson, es acusado por el que era vicepresidente del país, José Vicente Rangel, el cabecilla del plan de magnicidio en contra del presidente Chávez cuando la toma de posesión del presidente del Salvador. ¿Usted tiene en mi programa? Gracias, continúa Javier Massa, continúa Ricardo Moreno. Ricardo, usted está nuevamente con nosotros. Hemos tenido un problema técnico desde Nueva York, por eso el embajador Diego Arria no está con nosotros. Estamos tratando de hacer una vez más contacto vía satélite, pero no hemos tenido la suerte de hacerlo. Así que está usted, Ricardo, dígame. Sí. No, bueno, terminantemente eso es una gran mentira por parte de José Vicente Rangel. ¿Y por qué lo dice? Porque ellos buscan a gente que realmente están haciendo una buena labor en la oposición, igual que a todos los dirigentes políticos en Venezuela que se oponen a Chávez, o algunos los nombran por traición, otros los votan por corrupción, otros se tienen que ir para el exilio. Fíjate, además de mí, nombró a varios militares que no conozco, que supuestamente están conmigo. Están bajo su mando. Bajo mi mando. No conozco ninguno de ellos y tampoco conozco a Posada Carriles. La semana anterior, qué casualidad, que Chávez dice que Posada es el actor intelectual. Y esta semana, el domingo pasado, soy yo. Entonces, esto para mí es una gran esfuerzo por parte del gobierno de distraer la opinión pública del caos, el desastre que hay en el país. Usted demandó judicialmente a Rangel y eso está en este momento en la corte. ¿Usted qué me dice? Fíjese, aquí tiene la oportunidad de conversar, Ricardo, con esa persona que el gobierno del presidente Chávez acusa como ser uno de los autores de uno de los magnicidios. Bueno, ya va por 58, ¿no? 58. 58 acusaciones. Dígame, Ricardo, lo estamos escuchando, porque ahí lo estaba diciendo el presidente Chávez, de que siempre Chávez es el culpable, que es lo mismo que dijo usted, que Chávez es el responsable de lo que pasó. Dígame. No voy a responder este caso específico porque no lo conozco y siempre soy un profesional, no voy a comentar sobre una situación particular que no conozco. Yo creo que sería el ex vicepresidente José Vicente Rangel, o ahora periodista, que debería responder o quizás dialogar con el invitado allí en tu programa. Yo desconocía que él venía a participar en tu programa, yo venía a participar sobre una discusión política sobre Honduras y quiero limitarme solo a ese tema. Bueno, muy bien, entonces la pregunta sobre lo que acaba de decir el presidente Chávez, de que Chávez siempre es el culpable, que Chávez es el culpable, como me estaba diciendo usted anteriormente, de haber incitado a esta situación del presidente Zelaya, que el presidente Zelaya está en contra de los otros poderes del Estado hondureño. Hay que recordárselo al público para que entiendan bien y pongan en contexto la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El Congreso, además, hay una reunión de altos políticos el domingo en la noche donde todos deciden ir a los militares y decir a los militares, sácame a este hombre. Entonces también los otros son tan culpables como los militares. Mira, ¿no María Elvira, yo creo que se repite la misma receta que ocurrió en Venezuela durante el golpe contra el presidente Chávez, cuando los militares lo sacan del poder y luego, para lavarse las manos, nombran a un empresario, a Carmón Estanga, para decir no es un golpe militar sino la sociedad civil. Afortunadamente el pueblo de Venezuela reaccionó y ya conocemos la historia. Aquí en el caso de Honduras ocurre lo mismo. Son los militares los que toman la iniciativa, son los que dan el golpe de Estado. Ahora que vieron la reacción internacional, la condena unánime, porque no ha habido un solo país en el continente, incluso debo decirle, yo estoy sorprendido que el Departamento de Estado se pronunció, no reconoció al nuevo gobierno. Son todos, entonces ellos se ven... A diferencia, Ricardo, de otros países, en este caso en el hondureño, todos los poderes, desde el Congreso hasta la Procuraduría, van a los militares a pedirle ayuda, porque lo que supuestamente Zelaya quería hacer era en contra de la Constitución hondureña. Es una componente para evitar las elecciones el domingo. No podemos descalificar simplemente a un presidente porque no nos gusta lo que está haciendo. O sea, si vamos a ser demócratas, si vamos a ir por la Constitución,
o simplemente pasamos encima de ella, hacemos papel higiénico con la Constitución y tiremos abajo a un presidente cada vez que no nos gusta lo que hace. Efectivamente, la Corte Suprema, el Congreso, el Tribunal Electoral le dijeron a Zelaya, esa encuesta no va, punto. Y la Fuerza Armada le dice a Zelaya, reconoció que no era vinculante, María Elvira. Y la Fuerza Armada le dice a Zelaya, no vamos a repartir las ánforas ni material electoral porque esta encuesta es simplemente declarada inválida. Y Zelaya destituye al jefe del comando de la Fuerza Armada porque el presidente es el jefe de las fuerzas militares, como Obama es el jefe de las fuerzas militares. Es presidente, pero no es rey, pues. O sea, tiene por eso una constitución. No es rey. No es su majestad, Zelaya. Es el presidente y tiene que ser Honduras, nombra y remueve al comandante del ejército, al comandante del Estado Mayor, es el presidente de la República. No, señor,